¿Qué me dirías si yo ahora mismo te propongo a ir a una isla en el mar Tirreno, es decir, a la costa de Italia, concretamente en el Lazio, donde está Roma? Una isla, pues, prácticamente paradisíaca, pequeñita, unos 3 kilómetros de largo, que se llama Ventotene. ¿Tú qué me dirías? Pues que sí, que allá que nos vamos a pasarnos el día tomando el sol, comiendo y bebiendo. Pues que sepas que este tan idílico destino, en la época de Roma, si te mandaban allí y más todavía siendo mujer, era garantía de una muerte segura. Bienvenidos a la historia en violeta. Hola, ¿qué tal? Soy la Estela de Postproducción y vengo a decirte que ahora mismo estoy intentando mejorar la calidad audiovisual de mi canal y si quieres ayudarme puedes hacerlo de dos maneras muy sencillas. La primera es realizando una aportación económica a los dos enlaces que te voy a dejar justo aquí debajo, también lo tienes en el enlace de la descripción, son mis páginas web, mis perfiles de Buy Me a Coffee y también de PayPal. Allí pues si quieres puedes dejarme algo, si quieres, si puedes, si te apetece, y si no puedes o no te apetece o la razón que sea, hay otra manera también muy sencilla que es suscribiéndote a mi canal y dándole a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos vídeos, que sepas cosas ramos, ya lo sé, pero allí están. También si quieres, para que el algoritmo de YouTube haga de las suyas, pues puedes dejarme un like, un comentario, compartir este vídeo con las personas a las que creas que les puede interesar el contenido que yo hago. Y si tampoco te apetece hacer todo esto, con que llegues al final de mi vídeo, pues también me ayudarás muchísimo. Y ahora sí que sí, empezamos. Hay tres cosas que son muy típicas del Imperio Romano. Una es que el emperador de ese momento pues era seguramente al mismo tiempo tu hermano, tu primo y tu cuñado, todo junto. La segunda era que los emperadores lo más probable es que acabasen por envenenamiento o por morisión o automorisión impuesta a veces. Y la tercera cosa más típica era el exilio como herramienta imperial para alejar a aquellos familiares que te estaban molestando un poco y que querías tenerlo lejos, pero quizá pues si te los cargabas en ese momento era un poco sospechoso. Pues bien, había una ciudad, una isla, mejor dicho, que era Ventotene, en aquel momento conocida como Pandataria, que era el lugar de vacaciones ideal para todas aquellas mujeres que molestaban al emperador de turno, y mandarte allí era un seguro de que no ibas a salir, o si salías lo ibas a hacer en muy mal estado. Algunas de las mujeres, de las cuales pues te voy a hablar dentro de un ratito, eran víctimas a veces pues de las locuras de los emperadores que había en ese momento, aunque a veces no eran del todo víctimas, sino que también en parte eran culpables o habían intentado acabar con el gobierno del emperador en cuestión. El caso es que enviarte a Pandataria no era un poco el equivalente a enviarte a Canarias, que a lo mejor hace 100 años la gente decía no me lleves a Canarias, qué horror, y luego estaban allí tranquilamente montando en camello y bañándose. Y sí, hablo de ti, Miguel de Unamuno, menudo castigo exiliarte a Fuerteventura, ¿verdad? Pandataria no solamente era una isla remota donde Cristo perdió la zapatilla, sino que el acceso era súper complicado, era una isla súper pequeña y además las condiciones a las que te enviaban eran terribles. Es más, la primera en estrenar la isla fue Julia la Mayor, la hija de Augusto y de Escribonia. En el año 2 a.C., Julia fue acusada de mantener relaciones extramaritales con diferentes señores de la alta sociedad romana. La verdad es que no se sabe si estas acusaciones estaban basadas en algo que de verdad Julia hizo o fueron invents, ¿no? Fueron rumores. Pero el caso es que a Augusto le sentó súper mal porque hacía muy poquito
que había promovido una ley llamada la Lex Iulia de Adulteris, es decir, una ley para reforzar la moral pública. Una ley que su propia hija, pues supuestamente se pasó por donde se pasó al resto de señores con los que se acostó. Tú piensas que el hecho de que su propia hija rompiera con esta ley tenía unas consecuencias morales, porque pues si la hija del propio emperador no respeta esta ley del emperador, ¿quién lo va a hacer? Y luego también pues tenía consecuencias políticas, porque al igual que muchísimas mujeres a lo largo de la historia, especialmente durante el Imperio, Julia había sido una herramienta política con la que pues Augusto había pues hecho amiguitos, ¿no? Se había aliado con diferentes personas. Es más, Julia estuvo casada 3 veces y el hecho de que ella gozase de una libertad sexual pues atentaba directamente con el poder dinástico que quería establecer Augusto. Y a pesar de ser la madre de los herederos de Augusto, pues su padre, sin ningún miramiento, la mandó allá a Pandataria, en condiciones completamente terribles. Una de las condiciones, por ejemplo, que se nombra es que no tenía vino. Yo entiendo que el vino es vino, ¿vale? Me gusta el vino. Es una tortura no tener vino a mano, pero creo que puede haber castigos peores y evidentemente y obviamente Julia los tuvo. No solamente que no tenía vino, sino que pues tampoco podía tener contacto con hombres, que esto pues a veces puede ser algo positivo, pero bueno, pues a Julia no le parecía tan positivo. De hecho no tenía ningún tipo de visitas y además se la mandó allí sin posibilidad alguna de regresar. Aunque es verdad que tiempo después se la trasladó a Calabria, a la puntita de la bota de Italia, con un confinamiento pues un poco más light, menos severo. Igual ya sí que podía beber vino, aunque pues su padre nunca la perdonó y Julia acabó muriendo en el año 14, que fue el mismo año en el que falleció su padre, que la había mandado a la isla. La segunda habitante de Pandataria fue Agripina la Mayor, hija de Julia la Mayor y de Agripa y por tanto nieta de Augusto. Agripina fue la esposa de Germánico y además también fue la madre de Agripina la Menor y de Calígula. Germánico muere en lo que Agripina considera extrañas circunstancias y acusa directamente al emperador Tiberio de ser el artífice del fallecimiento de su esposo. Y al principio Tiberio pues pasaba un poco del tema, al final se le hizo un poco cansa porque Agripina estaba todo el día dale que te dale con que has matado a mi marido, has matado a mi marido, has matado a mi marido y se convierte en una figura un tanto incómoda en la corte imperial. Y en este momento pues Tiberio tiene 2 posibilidades, o cargársela o exiliarla. Y como cargársela en ese momento pues iba a ser un poco sospechoso, decidió mandarla directamente a Pandataria. Las condiciones de Agripina sí que debieron de ser un poco más severas, no se limitaban únicamente a no tener vino o no tener visitas, sino que pues directamente no tenía comida alguna y estaba presa, pues la tenían seguramente en una habitación sin poder salir, vigilada por guardas, en condiciones terroríficas. A pesar de ser un lugar relativamente cálido, pues no tenía ningún tipo de comodidad para pasar el invierno y Agripina acabaría muriendo allí, muy probablemente envenenada en el año 33 después de Cristo. Aunque es verdad que históricamente no se tiene certeza de que fuera asesinada, pero lo más probable es que si Agripina estaba allí sin morirse, es decir, estaba sobreviviendo, al final a Tiberio le incomodase mucho más y dijese que mira, esto que sea rápido y así nos quitamos un problema de encima. A Agripina le siguió un tercer miembro de la familia imperial, como fue Julia Livila, su propia hija, nieta de Julia la Mayor y bisnieta de Augusto. Como ves, aquí hay como un patrón, ¿no? De que pues todas las generaciones femeninas desde Augusto parece que todas acaban en Pandataria, lo cual pues me parece entre sospechoso y fantasía.
Es más, Julia Livilla no solamente estuvo una vez en Pandataria, sino que encima estuvo exiliada 2 veces. La primera de ellas durante el gobierno de su hermano Calígula. Para ponerte un poco en contexto, mientras Calígula estaba en el poder, pues trataba a sus hermanas de una manera casi divina. Eran prácticamente deidades, aparecían incluso también en monedas de culto imperial. De hecho, de aquí vienen los rumores de que Calígula a sus hermanas las trataba como algo más que hermanas. No sé si me sigues, espero que me sigas porque no me gustaría tener que definir mucho más esta relación. Eran muy cercanos, demasiado cercanos. Pero en un momento determinado, pues esta relación con sus hermanas termina, quizá por la muerte de una de ellas que era su favorita, entonces como que se enemista con las demás y por este tipo de conflictos, en un momento determinado, Julia Livilla es acusada de adulterio y, al igual que pasaría con su abuela, con esta acusación se fue directa a la isla. Cuando a Calígula se lo cargan y sube al poder Claudio, Julia Livilla vuelve brevemente a la corte. ¿Qué pasa? Que en esta corte se encuentra con Mesalina y por los orígenes imperiales de Julia, Mesalina pues estaría bastante celosa de que le quitara el puesto y en el año 42 después de Cristo se acusa a Julia de conspirar contra Claudio. Una vez más, no se sabe si esta acusación era cierta o quizá fue un plan de Mesalina para quitársela de encima. El caso es que Julia acabó por segunda vez en Pandataria y aquí pues o bien se la desvivió o bien se le invitó a desvivirse ella misma, a hacerse la automorición. Fuese como fuese su final, pues tuvo lugar en la isla, al igual que había pasado con su madre. Igualmente, Agripina la menor, hermana de Julia, madre de Nerón y también esposa del emperador Claudio, fue también enviada a la isla. En el año 39, Calígula también exilió a Agripina la menor a Pandataria. En este caso, pues las razones tampoco están claras, aunque sí que se sospecha que quizá podría ser por orden de su propia madre, de Agripina la mayor, que estaba un poco recelosa del poder que estaba teniendo su hija. Aquí da igual quién sea tu madre, quién sea tu padre, si no gustas, te vas directo a la isla, ¿no? Y esto no es la isla de las tentaciones, aquí no lo vas a pasar bien, aquí lo vas a pasar muy mal. Entonces, daba igual lo que hicieses, cualquier mínimo motivo era razón para mandarte lejos. Es que a mí me parece alucinante lo de este lugar. Aunque en este caso Agripina la menor tuvo bastante suerte, porque una vez que muere Calígula y sube Claudio al poder, pues Claudio, por lo que sea, le tenía cariño a esta muchacha y ordenó el regreso de Agripina la menor a Roma. Y le fue bastante bien, porque acabó casándose con el emperador y tío Claudio. O sea que dentro de lo que cabe lo pasó mal en Pandataria, pero luego tuvo un final más o menos feliz. Y como no, pues siguiendo un poco con este listado generacional de mujeres exiliadas, tenemos a Octavia, la hija de Claudio y de Mesalina. Octavia se casó con Nerón, que si recuerdas, pues era hijo de Agripina la menor, que luego se convertiría en esposa de su padre, o sea, el padre de Octavia, el emperador Claudio. Si no te aclaras con ninguno de estos árboles genealógicos, que sepas que tengo varios vídeos sobre estas mujeres en los que explico su biografía entera y te pongo también árboles genealógicos para que te ubiques un poquito, ¿no? El caso es que el matrimonio entre Octavia y Nerón fue súper desgraciado porque fue una mera maniobra política y además pues se llevaban fatal. Nerón estaba medio chalado y encima se enamoró pues de una mujer llamada Popea Sabina, que no tenía origen imperial ni nada, pero estaban súper enamorados y quería a toda costa que fuese su mujer. ¿Qué pasa? Que Agripina la menor pues estaba muy encima de Nerón todo el rato, estaba súper encima de su hijo, controlando todo el cotarro. Por eso te he dicho que al final tuvo un final casi feliz, porque Nerón se acabó cargando a su madre de maneras absurdas, que se la intentó cargar, al final pues acabó muriéndose, y ahí Nerón vio
vía libre para casarse con Popea Sabina. Pero es que su mujer, es que Octavia seguía viva. Y a pesar de que seguramente podría haber encontrado una razón para divorciarse de ella, pues decidió exiliarla a Pandataria porque era muchísimo más divertido. ¿Y cómo consiguió deshacerse de ella? Pues acusándola de nuevo de adulterio y además también acusándola de ser infértil y de no darle hijos. Que esto, aunque hoy en día sabemos que puede ser un problema biológico y no tiene por qué ser problema de ella, que podía ser problema de él, pues en la época como las mujeres estábamos hechas únicamente para concebir, si me eres infiel y encima no me das hijos, pues adiós, muy buenas. Divorcio y exilio. Y no solamente pues se divorció de ella y la exilió, sino que además Nerón mandaría que meses después acabasen con la vida de Octavia de manera brutal. Y ya por último, y no relacionada directamente con esta familia de locos que te acabo de describir, tenemos a Flavia Domitila. Flavia era la esposa de un primo del emperador Domiciano y no se sabe exactamente si era cristiana, pero sí se sabe que era simpatizante del cristianismo. En los primeros años de existencia del cristianismo, especialmente pues bajo el poder de Nerón y de Domiciano, esa religión estaba súper perseguida. Mucho tiempo después pues ya sería aceptada y nombrada como la religión principal del imperio, pero en este momento pues está persiguiendo a todos aquellos que se descubre que siguen las doctrinas de Cristo. Pues Flavia Domitila, como te digo, o bien era cristiana o bien era pues defensora y seguidora de estos valores, y acabó siendo exiliada a Pandataria. No solamente exiliada, sino que además de pues, sufrir unas condiciones muy duras, también se la castigó a nivel físico, acabó muy mal. Y se podría decir incluso que fue una de las primeras mártires de esta religión. Pero yo quiero romper una lanza a favor de Ventotene, a favor de Pandataria, y quiero decirte que no solamente una isla que ha vivido auténticos horrores, sino que en el siglo XX allí pues se firmó el Manifiesto de Ventotene en 1941, un documento que se escribió apostando por una Europa unida, que estuviese liberada de los horrores del fascismo, aunque pues si conoces un poco la historia de Europa sabrás que esto pues duró unos pocos añitos más. Ventotene, Pandataria, es sinónimo de horror, desgraciadamente, es sinónimo de mujeres silenciadas, ya fuese por razones reales o por razones sobre todo inventadas, pero allí pues se vivieron muchos horrores. Era la cárcel favorita de los primeros emperadores romanos, una isla en la que durante el siglo XX también fueron confinados muchísimos hombres italianos antifascistas, pero una isla que si visitas hoy en día pues parece bonita, tiene unas casas de colores rojos, amarillos, tiene pues un puertito pesquero bastante mono, un farito, y parece mentira que allí pues se hayan vivido algunos horrores más absolutos de la historia de la humanidad y sobre todo de la historia de las mujeres imperiales de Roma. Ya está aquí el vídeo de hoy. Como siempre te digo, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Por mi parte, te mando un besote muy gordo y nos vemos muy pronto.